y elementos rotantes de gran espesor, digamos, de gran... Bueno, cuando hablamos de discos y hablo de espesor, ya se puede prestar a confusión, digamos, ¿no? De pared gruesa. Fíjense que en este caso, todo lo que es la parte de cinemática es la misma, ¿sí? Los movimientos que son permitidos son los mismos, vamos a tener de vuelta simetría, de vuelta vamos a tener un estado bidimensional de tensiones, ¿sí? Nada más que la diferencia es que ahora, en lugar de tener en lugar de que la carga sea una presión interna o una presión externa como teníamos antes, la carga la vamos a tener totalmente distribuida en el cuerpo. Yo voy a tomar un elemento diferencial cualquiera y yo voy a tener acá una carga que va a estar dada por, fíjense, eh, por la aceleración centrípeta del cuerpo. Entonces yo voy a tener que va a depender de, de la de omega, que es la velocidad con la que gira, y eh, el peso o la densidad del cuerpo. ¿Sí? ¿Se ve? Digamos, y podemos imaginar como que cada elemento diferencial tiene una pequeña carga aplicada que está en la dirección radial. ¿Sí? ¿Y phi, profe, qué es? En este caso, no está phi. Phi vendría siendo lo que teníamos como tita antes en este dibujo. ¿Sí? Entonces fíjate, un diferencial de phi acá, el diferencial de área, fíjate cómo lo arma. Lo arma con un diferencial de phi en esta dirección, y un diferencial de r en esta dirección, y acá tenemos entonces nuestro elementito diferencial de área sobre el cual están analizando acá el equilibrio. ¿Sí? Entonces las ecuaciones de equilibrio que quedan son las mismas, lo que cambia acá es la carga que tenemos. Ahora vamos a tener una carga distribuida en todo el cuerpo. Entonces, en este caso vamos a ir directamente cómo quedan las soluciones, ¿sí? En este caso vamos a tener que tanto las tensiones radiales como las tensiones tangenciales, cuando nosotros tenemos un disco sólido, ¿sí? En ambos casos van a ser positivas, en ambos casos van a ser de tracción, y acá tenemos los valores que van a tener. Vamos a tener el máximo en el centro, y eh, se van a ir, en uno de los casos se van a ir las tensiones radiales se van a ir a cero en los extremos, y las tensiones tangenciales no tienen por qué ir a cero en los extremos, ¿sí? Las tensiones radiales tienen que valer cero en el extremo, ¿por qué? Porque la presión externa es cero. Si la presión externa no fuese cero, bueno, ahí tendríamos que cambiar el modelo, tendríamos que superponer un modelo de un tubo sometido a presión externa, y bueno, las tensiones radiales tendrían que ser iguales a esa presión externa. Pero en el caso de que no tenemos presión, las tensiones radiales se van a cero, y las tensiones tangenciales, bueno, no necesariamente se van a cero, digamos. Van a mantenerse en tracción, incluso los bordes externos del disco. Este es el caso que tenemos para discos macizos. Fíjense que, a ver, vamos a borrar esto. En el caso que tenemos, eh, acá tenemos en el disco sólido, también tenemos los desplazamientos. Fíjense, acá tenemos, estas son las tensiones radiales que dijimos que van a cero. Eh, esto es Esto es un radio normalizado, ¿sí? Donde el radio vale 1, quiere decir que el radio es igual a B, y B es el radio externo. Entonces, esto que tenemos acá es el borde externo, y esto que tenemos acá, bueno, es radio 0, porque esto es un disco macizo, no tenemos... mm, bueno, el radio interno es 0, digamos, ¿sí? Es macizo, no tiene un agujero en el medio. Entonces, como dijimos, las tensiones radiales van a 0, las tensiones circunferenciales se mantienen a tracción, y lo que tenemos acá, este U, es el desplazamiento. Es decir, por ejemplo, tengo acá mi disco, entonces si yo quiero saber cuánto se desplaza un punto que está ubicado en la mitad del radio del disco, me voy acá a 0,5, bueno, y acá tengo este coeficiente. Fíjense que esto también está normalizado entre 0 y 1. Esto no quiere decir que el desplazamiento
vaya a ser 0,43. Va a ser 0,43 por una constante. ¿Cuánto vale esa constante? Bueno, esto que vale acá. Vale 8e por 3 más nu por 1 menos nu dividido rho omega cuadrado bq. ¿Sí? Fíjense que acá todos estos dependen acá. De este depende del radio al cuadrado, depende del radio al cuadrado, depende del radio al cuadrado y depende de r también. Entonces, cuando yo tengo el r tal que me va al valor máximo, que me va a 1, bueno, es el valor normalizado que yo tomo. Por ejemplo, si yo tomo las tensiones circunferenciales, son estas que están acá, eh, cuando yo tengo radio 0, este término se me va, ¿sí? Entonces, mi constante es esta que tengo acá, ¿sí? Esta constante la multiplico por esto y me van a dar las tensiones circunferenciales. Entonces, cuando yo tengo que R vale, no sé, 0,8, R sobre el espesor vale 0,8, meto acá, hagan de cuenta que lo hice bien, y que me dio 0,7, entonces 0,7 por este coeficiente que tengo acá, que es lo que va acá multiplicando, son las tensiones tangenciales que me quedan para este disco sólido. ¿Sí? Como ya vimos, en ambos casos, el máximo lo tengo en el interior y siempre que diseño, en general me voy a guiar por los máximos. Otra cosa por la que yo me puedo guiar es ver cómo cambia el radio de mi disco. ¿Cómo cambia el radio de mi disco? Bueno, voy al punto exterior y me fijo cuánto se desplaza el punto que está sobre el exterior, ¿sí? Entonces en esta ecuación pondría R igual a B. Cuando pongo R igual a B, voy a tener el desplazamiento acá en el exterior y voy a ver cuánto cambia el radio de mi disco, ¿sí? Y eso me puede llegar a parecer interesante para evitar o asegurar que ocurran interferencias, o bueno, dependiendo del problema ya vamos a ver por qué puede ser interesante también conocer cómo cambia el radio de mi disco. Bueno, fíjense otra cosa para marcar, que el valor máximo para para las radiales y para las tangenciales es el mismo, es igual, ¿sí? Bueno, ahora voy al caso de un disco con el centro hueco, ¿sí? En el caso del disco con el centro hueco, de vuelta voy a tener las dos tracciones positivas, tanto las tensiones radiales como las tensiones circunferenciales van a ser de tracción. Nada más que ahora, fíjense que las tensiones radiales en el centro, como no tengo una presión aplicada, también van a partir de cero. Entonces, la contribución de las tensiones radiales en el centro, bueno, en el radio interno del disco, ya no van a ser máximas como antes. Las tensiones tangenciales sí, de vuelta van a ser máximas en el interior y van a disminuir su valor hacia el exterior, pero ahora ya no voy a tener el máximo de las radiales en el mismo lugar. ¿Sí? Eh, disculpen, disculpen un segundito. Ya estoy, disculpen. De vuelta acá tengo las formas funcionales, ¿sí? Las formas funcionales de vuelta, fíjense que están normalizadas, en este caso partiendo de un R sobre B igual a 0,2. Estas expresiones de cualquier manera son genéricas, me sirven para cualquier radio interno y para cualquier radio externo, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar las tensiones tangenciales máximas, acá lo único que tengo que hacer es reemplazar R cuadrado por A y de esa manera voy a encontrar la expresión de tensiones máximas, que es esta que tengo acá. Eh, entonces, si bien conceptualmente acá, digamos, esto es muy sencillo, no estamos agregando nada,
Lo que sí les pido que tengan en cuenta es que sean cuidadosos cuando usen las expresiones, que en el momento de analizar las tensiones analicen que están en un estado bidimensional para calcular las tensiones equivalentes, y van a encontrar en varios problemas de las guías y potencialmente también en el parcial, digamos que yo puedo tener por ejemplo, un cilindro que está sometido tanto a presión interna como puede estar rotante, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es simplemente combinar los dos estados tensionales. Acuérdense que yo, si estoy en elasticidad lineal, pequeñas deformaciones, puedo analizar cada efecto por separado y después simplemente sumarlo, ¿sí? Eh, entonces, fíjense que esta parte es análoga, es muy cortita, eh, y creo bueno, que por acá, digamos, completamos los temas que éramos para ver el día de hoy. Pero bueno, antes de cortar acá, podemos ver preguntas y podemos ver algún ejercicio de la guía. Pero primero que nada quiero ver si las consultas que puedan llegar a tener. No te escuché si los valores que están ahí al costado del eje son los máximos de cada una de las tensiones. Sí, Ah, ok, gracias. sí, sí, estos salen acá. eh, Fíjate, estos son para tensiones y este es para U, ¿sí? Digamos, esta es la escala, uno es la escala de tensión y otro es la escala de U. Fíjate que esto, ¿de dónde sale? Sale de, si yo pongo acá, eh, R igual a, digamos, este se me va con este se me va con este porque es 1. Sí, te Está queda bien. Y 0 acá, porque y te acá me queda queda 0, eso. así que está bien. Y este que está acá, esto se me hace 1. Bueno, hay que ver acá cuánto queda esto, pero esto me queda un número, ¿sí? Entonces, fíjate, acá me queda, eh, fíjate, acá ya tengo el adelanto. El b cuadrado con el b cuadrado se me van a sumar, entonces me queda 1 más 3, eso me queda 1 más 3b sobre 3 más b. Y acá esto era a cuadrado, y acá más a cuadrado. O sea, más a cuadrado, le tengo que sumar acá, más 3 más nu, todo esto a cuadrado. ¿Hice bien o le pifié algo acá? No. Más 3 más nu. Esa siempre, profe, es la tensión máxima de con centro hueco, ¿no? Sí. Entonces, esto vamos a escribirlo bien. Era 1 más 3 nu. En realidad, esto es negativo. Más 3 nu. Y le tengo que sumar este a cuadrado con este numerador, que queda más 3 más nu. Y acá abajo me queda 3 más nu. Todo esto por a cuadrado. Más 2b cuadrado. Ah, y este 3 más nu se me da con este 3 más nu de acá. El b cuadrado me queda abajo este. Bueno, hay que abrir bien la cuenta, ¿no? Para ver si queda esto. Pero creería que sí. Está como invertido, me parece. Y vamos a la -1. Sí, estoy pensando por qué.
A ver, dame un segundito que voy a mirar en el libro. Listo. Sí, sí. También está en el Feucier este. Sí. Sí, 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 está acá. Vaya. Ahora me lo pasé de largo. Ya está con centro hueco. Y acá está este otro caso. A ver. Y acá sí tengo, tengo más confianza. A ver, este está... La expresión es la misma. Ahora está el 8 también acá. Sí, el 8 también estaba. Lo que El te 8, cambia es que sí. ahí en vez de tener la densidad tenés gamma sobre la gravedad, pero nada más. Bueno, no sé por qué está puesto esto así. O sea, yo en un principio no me guío por esto, guiémonos por esto. Y usemos esto para calcular el máximo reemplazando R por A. ¿Sí? Dale. Y lo que podemos hacer para sacarnos la duda es esto lo podemos meter adentro de un graficador y ver qué da. También. Claro, porque esa expresión es como que es todo eso por sigma. Eso no termino de entender. Por ahí tiene que Mira, ver con yo lo que eso. estoy, digamos, yo no, digamos, no sé por qué esto, o sea, no sé por qué esto está puesto hasta acá ahora. Ah, listo, listo. Lo que sí sé es que esto está normalizado. Digamos, esto tiene que ser una constante. Digamos, cuando digamos, vos sigma lo pones acá por una constante, lo multiplicás por un factor y eso te da la tensión máxima. Claro, pero eso es para hacerlo gráficamente, digamos, o sea. Sí, si no, mira, No. acá tenemos la fuente esta, que hay que ver si está actualizada o desactualizada. Sí, pero no, yo si no me baso en las fórmulas y listo, era porque no había entendido qué era eso que estaba ahí al costado. Sí, Pero ya está, no pasa nada. Gracias. nada, disculpa. Esto lo deben haber usado con algo con el graficador. Bueno, Claro, sí, debe ser para eso, por eso. pero bueno, acá tenemos las fórmulas y acá tenemos, fíjense que estas que están acá son las expresiones estas que están acá. Y acá tenemos el valor que te indican para el máximo. Y como ven acá, acá está multiplicado arriba. Y esto está en la dirección de lo que yo estaba, de lo que estaba calculando yo, digamos. No Pero está en es el. congruente porque en el gráfico dice 2, el máximo, y ahí dice 4. Entonces, cuando despejas, ves que cuando Claro, R. se va al 2, sí. Pero te queda esto que está acá abajo, el 3 más nu, rho, omega cuadrado, b cuadrado. Acá lo tiene arriba, fíjate, el b Porque, cuadrado. porque, porque ese es el valor de la tensión. Ese está adimensionalizado. O sea, si vos querés sacar sigma, tenés que multiplicar Ah, 2. listo. Listo, listo. Ahora sí entendí. Listo. Ahí está bien. ¿Lo Este, casaste? este, este sigma que está acá sería el sigma máximo. ¿No?
Claro. Digamos, es un sigma por el cual, multiplicándolo por esto, vas a tener las tensiones. O sea, vas a tener las tensiones normalizadas, estas que te figuran acá, que tienen el máximo 2. O dicho de otra manera, sigma por ese valor, ¿no es cierto? Te da un 2, 1,5, etcétera, Claro, eso etcétera. decía, Claro, debe te da ser este lo que gráfico. te genera la Claro. escala, por así decirlo. Por eso Ahí está, te sí, decía, sí. se debe multiplicar por el sigma que uno saca con la fórmula, digamos. Claro, Sí, es un truco para adimensionalizar los gráficos. O sea Claro, que claro. donde te dice sigma tita tita en la ecuación, pasás toda la constante dividiendo y te queda un número que sería a cuadrado más b cuadrado menos 1 más 3 nu, qué sé yo, y ese número claro. es el que está representado. Digamos, de hecho, el sigma sería este que está acá. Claro, Hay que agregarle el 2 porque ahí tienes el 8 y acá tienes el 4, ¿no? claro. Pero es ese. Perfecto. Gracias. Bien, de nada. Bueno, a ver. Vamos a ver como última cuestión. Deme un segundito. Y vamos, aunque sea, a plantear un ejercicio de la guía. Ahí está. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, si estamos con la parte de los discos sólidos, vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio, que tenemos que calcular la máxima velocidad que se puede hacer girar un volante sólido con un determinado diámetro exterior y con esta tensión de influencia. Y calcular lo mismo si ahí tenemos un agujero interior. Entonces, fíjense que en este caso, bueno, si bien, digamos, lo que tenemos que ver es en el caso del estado sólido, vamos a simplemente tomar nuestro disco y vamos a asegurarnos que la tensión equivalente, que en este caso como en el disco de estado sólido las dos tensiones son iguales, que las tensiones máximas que están en el centro sean menor que la tensión SI. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es, para este problema, bueno, fíjense que nosotros tenemos que conocer el nu. Vamos a tomar, tendría que agarrar una hoja blanca, ¿no? Acá, mejor. ¿Sí? Vamos a tener nuestro disco. A ver si me deja. No me deja pegar acá. Bueno, no importa. Voy a cambiar de pizarrón entonces. Profe, ¿te puedo hacer una consulta rápida? Más que nada, Aníbal. Aníbal, sí. ¿Qué decían? Perdón. Que hay un alumno que te quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? Sí, quería saber más que nada si toda la parte de la elastoplasticidad ya estaba toda, más que nada para saber si se puede hacer toda la guía. Prácticamente sí. Bueno, perfecto, gracias. Entonces fíjense, nosotros si tenemos un disco, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el radio conocido, que decía ahí que era 800 milímetros, ¿era? Sí, era el Sí, diámetro ese, así el que diámetro. 400. Entonces es 400 entonces.
tenemos el radio 400 milímetros. Un lapicito más fino. Ahí está. Tenemos la tensión admisible. 1000 megapascales. Bueno, nu, asumámoslo 0,3. No tenemos, no nos dicen nada. Y entonces nos dicen, tenemos que calcular la velocidad máxima que puede admitir. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos estas tensiones y tenemos sigma z0, nuestro estado tensional, vamos a tener ahí las dos y el otro acá. ¿Sí? Mira, me lo emparejo. Entonces vamos a llegar a que nosotros queremos que nuestra tensión, bueno, este me lo rompió, que la tensión admisible, como ya sabemos que las dos son iguales, y RR sean las dos iguales a la sigma admisible. Esto se va a dar, como ya sabemos acá, en el centro del disco, porque teníamos unas tensiones así para las radiales y unas tensiones que no terminaban en cero, pero con el máximo también en el medio y con el mismo valor del máximo para las tangenciales. ¿Sí? Entonces, cuando R igual a 0 teníamos nuestro máximo, que es este que está acá. Entonces tenemos que el omega máximo cuadrado es igual a la tensión admisible dividido 3 nu, 3 más nu, por 8 dividido ρ. Entonces fíjense, cuanto más grande sea la densidad del disco, ¿sí? Cuanto más grande sea, menor va a ser la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque cuanto más denso es, más importantes son las cargas debidas a la aceleración del disco. Entonces, y por otro lado, bueno, tenemos el factor del coeficiente de Poisson, que también tiene una pequeña influencia, pero el coeficiente de Poisson en general en los materiales que vamos a trabajar no tiene una variación tan alta. Bueno, entonces fíjense, simplemente con esta ecuacioncita ya me da la velocidad máxima a la que puede girar el disco para no superar en ningún punto a la tensión de fluencia que me dan del material, que yo la estoy tomando en este caso como la tensión admisible. Yo podría tomar un factor de seguridad y decir que, por ejemplo, que la tensión admisible es, o sea, un coeficiente de seguridad, vamos a ponerle coeficiente de seguridad KS por la tensión admisible. Este le podemos poner, no sé, 0,5, 0,7, etc. Y de esa manera podría tomar un criterio de diseño más conservador. Ahora, si el mismo problema, nos dicen ahora, tiene un agujero interior de 100 milímetros, ¿para dónde me faltó algo acá? Me faltó el B cuadrado acá. ¿En que me estaba comiendo algo? Rho B cuadrado. Ahí está. Obviamente entonces también, cuanto más grande sea el disco, menor la velocidad máxima que puede soportar, porque también de vuelta son más cargas. Vamos ahora también a agregarle el agujero en el medio, ¿no? Entonces en este caso, vamos a borrar esto. Allá no va. Estas tensiones ahora ya no van a ser iguales, ¿sí? Acá tenemos la nueva ecuación para las tensiones máximas.
Esto acá. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Fíjense que las tensiones máximas las vamos a tener ahora acá en el radio interno. En el radio interno vamos a tener que las tensiones radiales son 0. Y entonces nos vamos a concentrar de vuelta en las tensiones tangenciales. Para encontrar las tensiones tangenciales máximas, vamos a asumir R igual a A, y vamos a tener de esta expresión, vamos a tener sigma tita tita, que vamos a decir que es igual a la tensión admisible. Y eso me va a quedar 3 más nu, dividido 8, rho omega cuadrado. Acá me queda 2b cuadrado. Y habíamos dicho teníamos menos 1, menos 3 nu. Tenemos 3 más nu, menos 1, menos 3 nu. Esto es 2 menos 2 nu, o sea, es 2 por 1 más nu. Menos 2 por 1 más nu por a cuadrado. ¿Sí? Entonces, este 2 con este 2 se puede ir y acá se va y me queda un 4. Y fíjense, entonces acá lo que tenemos es que las tensiones también ahora son más altas. Cuanto más grande es A, quiere decir que tengo un agujero más grande. Entonces, cuanto más grande es el agujero, van a ver que la velocidad puede ser más alta. ¿Sí? Esto de vuelta vamos a pasar omega acá, omega cuadrado, me queda igual a sigma i, acá dividido b cuadrado menos 1 más nu, a cuadrado, me queda rho 3 más nu. Y acá 4. ¿Sí? Entonces fíjense, de vuelta, cuanto más grande es b, más chico puede ser omega cuadrado. Pero cuanto más grande es a, se me puede hacer más grande la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque al agrandar el a, estoy agrandando el agujero en el medio, tengo cada vez menos material y son menos cargas sobre mi cuerpo. ¿Sí? Y bueno, de esta manera tengo la velocidad máxima para el caso donde tengo el agujero. Entonces, en estos casos, bueno, un ejemplo muy sencillo de cómo usar estas fórmulas y bueno, ver simplemente el criterio de diseño que tengo que tener, que lo único que tengo que hacer es asegurarme que las tensiones no superen mis tensiones máximas admisibles. Y para esto lo único que necesito es interpretar los datos que tengo y en general los problemas son inicialmente sencillos. Digamos, se hacen más complejos cuando uno empieza a combinar elementos y empieza a ver, bueno, que tengo un material que además de estar rotando, puede estar estirado o flexionado o con presión interna o con presión externa o sunchado. Y bueno, ahí los problemas que se ponen un poco más interesantes. Pero bueno, ¿alguna consulta? Bueno, con esto entonces terminamos la clase. En general con estos temas ya estaríamos en condiciones de hacer la guía de tubos de pared gruesa. Es una guía muy cortita que tiene algunos problemas en los cuales, por ejemplo, en el problema este que estuvimos viendo ahora, por ejemplo, faltaba el dato del nu. Bueno, el dato del nu puede quedar pendiente o pueden asumir un valor para hacer los cálculos y ver que los números que les den números que tengan sentido.
Eso es una cosa que les digo que le den bola, en particular porque, por ejemplo, en el examen me tocó corregir el ejercicio 2 y, por ejemplo, tenía que calcular desplazamientos y el desplazamiento le daba, no sé, 10 metros y las barras tenían, la más larga tenía 10 metros, entonces les estaban dando cosas que no tenían sentido y, y muchos no prestaron atención. Eh, entonces yo creo que un buen ejercicio para ver que no estén metiendo la pata y para que den cosas coherentes es, bueno, ponerle los datos que están, perfecto, los datos que faltan, asumirlos con algún criterio que den valores, asumir valores que puedan ser plausibles, que sean valores que puedan ser reales, y hacer las cuentas y tener valores finales y ver que los valores finales eh, no dan cualquier cosa, digamos, que tengan cierta lógica. Para eso además de hacer el ejercicio y dejarlo con las letras y que esté conceptualmente bien, digamos, también recomiendo, digamos, que empezar a prestar atención a los cálculos y ver las magnitudes que me quedan de los resultados de las cosas que hacemos. Profe, no sé si Aníbal sigue conectado, pero pudieron, ya saben cuándo es al final el parcial, porque habían quedado como en veremos la Lo fecha. preguntaron cuando arrancó y Ah, dijo Aníbal que la perdón. clase el día todavía no estaba definido. Ah, listo, genial. Me metí un toque más tarde. Gracias. Bueno, de nada. ¿Qué pasa? Se cayó WhatsApp, no hay WhatsApp, no me podía comunicar. Twitter también se cayó. Se cayó todo. Efectivamente. Gonzalo, un comentario para los chicos. Que, la teoría de tubo grueso se puede aplicar en tubo grueso y en tubo fino. O sea, cuando vemos membrana de revolución, por ejemplo, cilíndrica, nosotros asumimos que la tensión circunferencial, por ejemplo, es constante en todo el espesor. Y en tubo de pared gruesa vemos que no. Entonces, ¿cuándo decide uno si un tubo es pared gruesa o pared fina? Pues es una cuestión de criterio cuándo aplicar una formulación a la otra. Pero básicamente, por ejemplo, si un tubo tiene un espesor que es menor a la 10ª parte del diámetro, no voy a tener significativa diferencia entre el cálculo de un tubo pared gruesa y un tubo pared fina. Porque el gradiente de tensiones que hay entre la parte de adentro y de afuera es mínimo. Y siempre está asociado a la diferencia de presión entre la parte interna y externa. Entonces, si yo aplico tubo de pared gruesa en un tubo donde el espesor es, digamos, del orden de la 10ª parte o menor del diámetro, bueno, a las cuentas me van a dar todas bien, pero voy a tener un resultado totalmente equivalente a hacer las cuentas como si la tensión fuera uniforme en todo el espesor. Si no voy a tener una diferencia de tensión circunferencial entre la pared interna y la externa significativa. Es lo mismo con el efecto de la presión de la tensión, ¿cómo se llama? Radial. Lo que sucede es que cuando tengo tubo de pared gruesa, las presiones comparadas con las tensiones son mucho más elevadas que cuando tengo un tubo de pared delgada. Cuando tengo un tubo de pared delgada, tengo presiones 100 veces menor, 200 veces menor que la tensión que se genera en el material. Entonces el efecto de la presión en el sentido radial se puede despreciar y el gradiente en el espesor también. Ahora, cuando tengo tubo de pared gruesa y las tensiones son del orden de la tensión del material, entonces ya no se puede despreciar y hay que hacer las cuentas finitas aplicando toda la formulación de tubo de pared gruesa. La otra cosa que vieron recién con Gonzalo es que la máxima presión que puedo poner dentro de un tubo es igual a la mitad de la tensión de fluencia. Porque vieron que la tensión equivalente en un tubo, por más chico que sea el diámetro interno, no puedo superar la mitad de la tensión de fluencia. Y ahí, bueno, ahí aparece toda la necesidad de armar tubos de sunchado. Entonces, no hay una separación
matemática entre lo que es un tubo de pared gruesa y una membrana de revolución cilíndrica, por ejemplo. Lo que hay es un criterio. Entonces uno dice, bueno, si esto tiene 10 veces, por ejemplo, por decir, 10 veces el diámetro es 10 veces el espesor, de ahí en más, bueno, puedo aplicar cómodamente teoría de membrana. Y para valores menores me tengo que fijar. O sea, de vuelta, uno tiene que hacer, aplicar criterio. Y si aplica criterio cuando está haciendo el problema o se hace una evaluación, por ejemplo, en parcial, dice, yo aplico teoría pared delgada porque no voy a tener error. ¿No es cierto? O aplico tubo de pared gruesa porque lo que me estaban preguntando es la diferencia entre la parte de adentro y de afuera. Entonces, si yo quiero hacer la diferencia entre la parte de adentro y de afuera, la teoría de membrana no me da nada. Entonces, hay que saber las dos teorías y saber cuándo aplicarlas. Eso era el comentario como general de este tema de tubo de pared gruesa. Ok. Ya vamos a ir abriendo entonces más para la práctica, entonces. Gonzalo. Dale. Bueno, Fantástico. Chau, chau. entonces Gracias, Gonzalo. yo me despido y los dejo a cada uno en sus prácticas.